tengo el privilegio hermoso y la responsabilidad de traer su palabra en esta hermosa tarde. Doy gracias al Señor por su vida, amén. Gracias por la confianza a mi esposo, que es el pastor de esta iglesia, y es Dios, hermano, quien nos envía siempre con un propósito, amén. El siervo del Señor está para ser dirigido, aleluya, y para podernos a nosotros poner donde Dios quiere ponernos, y que el Señor nos hace hablar cuando Él quiere, y esa palabra que Él desee que llegue a su pueblo, aleluya. Y este año comenzamos, hermano, mientras yo he predicado, el Señor me ha dado algunos temas relacionados con el sufrimiento. Vivimos en tiempos difíciles. Si usted se da cuenta, la pandemia no ha terminado. La pandemia sigue matando gente. La semana pasada me tocaba porque los vecinos de mi pueblito, amén, de toda la vida, murió la señora del virus, y a los 4 días murió su esposo, amén. Entonces me decía Katy, también una hermana de su iglesia, donde Katy está yendo, me dice: aquí se murió una hermana en la iglesia, y aquí todos los días se muere alguien, porque allá en los pueblos uno se entera. Me decía mi hermana: los doctores han dicho que la gente no vaya a los hospitales porque están saturados, los hospitales de la capital, de las ciudades, están diciendo que la gente se quede en sus casas. Entonces todavía hay iglesias cerradas, hay gente muriendo. Este año comenzamos con la noticia de que dijeron que el virus había mutado y se había vuelto más fuerte, amén, que seguía matando. Pero en medio de tanta pestilencia, de tanta mortandad, usted y yo estamos vivos todavía, hermano, amén. Y los vivos se gozan, amén. Los vivos alaban al Señor. ¿Acaso te alabará el polvo?, dijo el salmista. No, es ahorita vivo que nosotros tenemos que alabar y exaltar el nombre del Señor. Y con estoy predicando el tercer mensaje acerca de este tema que habla acerca del sufrimiento, amén. El primero fue una necesidad desagradable, se llamaba el tema. La vez anterior hablé del propósito de las tribulaciones. ¿Por qué vienen las tribulaciones? Y decíamos que uno de los propósitos es para que nosotros aprendamos a ser más sensibles, que aprendamos a consolar a otros, porque nosotros ya hemos vivido esa experiencia dolorosa, amén. Y hoy vamos a hablar, el tema se llama cuando sufro por causa de mi pecado. Porque aunque este mundo a causa del pecado vive en el dolor, muchas veces nosotros, aún como cristianos, nosotros navegamos hacia las tormentas y nosotros mismos nos causamos el dolor, amén, cuando desobedecemos la palabra del Señor. Y quiero que por favor se ubique en el libro de Job, en su capítulo 5, versículos 17 y 18. Vamos a leer la palabra del Señor ahí. Cuando usted lo tenga, me responde con un amén, por favor. Job 5, 17 y 18. Aleluya, gloria a su nombre. Ayer nos gozamos con una palabra hermosa que trajo el hermano Gilberto, hermano, un poderoso mensaje que advierte también a los estragos que hace el pecado. La palabra venía a decirnos que nos cuidemos, amén, como en esa área tan delicada que es la sexualidad, tanto como para jóvenes, como para solteros, como para casados, amén. Es una área donde han caído los grandes. Así que el Señor advierte a través de su palabra, aleluya. Job 5, 17 y 18, dice la palabra del Señor: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Puede usted sentarse y trataremos de desarrollar este mensaje, amén. El dolor, hermano, es un tema tan mencionado en la Biblia que usted puede leer desde que comienza el libro de Génesis, y vemos que el ser humano pecó, desobedeció, vino, amén, como consecuencia del pecado, el dolor. Usted ve el libro de Éxodo, amén, ya ve un pueblo que se rebelaba contra el Señor, y ese pueblo fue llevado al desierto, y el Señor le dice para probar qué había en sus corazones, a ver si ustedes en los momentos difíciles, si ustedes guardarían mis mandamientos.
Entonces ahí usted recorre la Biblia, llega a los evangelios, comienza por Mateo, comienza a narrar la vida de Jesucristo, su nacimiento. Usted se da cuenta que desde que Él fue escogido y fue anunciado su nacimiento, valga la redundancia, sus padres comenzaron a padecer, comenzaron a ser perseguidos, tuvieron que huir a una tierra extraña, tuvieron que huir a Egipto, y eso habla de aflicción, de tribulación, dejar su tierra por ser perseguidos, porque podían ser muertos. Y sigue recorriendo, y la Biblia termina con Apocalipsis, donde dice la palabra de Dios que vendrá mucho juicio, mucho dolor para aquel que no haya obedecido la palabra del Señor. Y aunque en este tiempo poco se predique del dolor, pero creo que la iglesia a nivel mundial deberíamos de estar preparándonos en estos temas. Amén. Aunque no nos guste, los niños tienen que aprender que en la vida existe el dolor. Y me llamaba tanto que aunque no nos guste, como decía el primer tema, es una necesidad desagradable, porque ¿quién de ustedes quiere sentir dolor? ¿Verdad que nadie, hermano? Amén. ¿A quién de ustedes le gusta ir donde el dentista? ¿Verdad que es como una tortura, verdad, hermano? Por lo menos a mí nunca me ha gustado. Amén. Usted va donde el dentista, pero porque ya a veces hay un daño, comienza a doler una muela y un diente, y usted sabe que aunque sea desagradable, usted necesita ir donde el dentista, porque si no el daño se le va a hacer peor, o va a perder ese diente o esa muela. Gracias al Señor por la misericordia que ha inventado la anestesia, pero antes las cosas, hermano, era pura infantería. Yo miraba un documental que las cirugías antes, hermanos, era pura infantería, no había anestesia. Para hacer una operación en el cerebro, sabe que a veces le metían como un cincel por la cavidad del ojo para tocar el cerebro. Entonces la gente quedaba peor. Gracias al Señor por su misericordia, la ciencia ha ido aumentando y nos ha ido beneficiando a nosotros. Y yo leyendo me encontraba que el dolor es una bendición de Dios, ¿sabe, hermano? El dolor es un regalo del Señor. Hay un libro, creo que está escrito en inglés, y se llama El dolor, un regalo que nadie quiere. Y ese libro fue escrito por un médico, un doctor que viajó a la India, y él trabajaba con pacientes que tenían lepra. Y él se dio cuenta que la gravedad de la enfermedad de la lepra muchas veces que la gente se hace insensible al dolor. Sabe que van perdiendo la sensibilidad, y es por eso a veces tienen una herida y ellos no se la cuidan. Entonces la herida se empieza a hacer más grave, van perdiendo la sensibilidad, y es por eso que él escribió un libro que se llama El dolor, un regalo que nadie quiere. Y hay una enfermedad que se llama insensibilidad o indiferencia congénita hacia el dolor. ¿Sabe qué es lo que pasa con esa enfermedad? Es que la gente no siente cuando se golpea, la gente no siente cuando se quema, la gente no siente cuando se corta, se hace una herida, por lo tanto no sabe cómo cuidársela. Yo me acordaba de eso porque ayer yo me hice una heridita en mi dedo. ¿Y qué me duele, hermano? ¿Qué duele una heridita con un cuchillo usted cocinando? Como que todos los golpes le van a pegar ahí. Entonces usted ya anda con la precaución de no darse en el mismo lugar, porque le va a sangrar, le va a seguir doliendo. Entonces el dolor es una bendición. Usted le sirve para cubrirse ese lado que está dañado. Y escuchaba la historia de una niñita que padecía de esta enfermedad. Sabe que esa niñita le tuvieron que amputar sus pies, se los tuvieron que cortar, porque ella se podía parar en cosas filosas, en vidrios, en cosas punzantes, y se hería. Y de tanto dañarse sus pies, se decía que esa niña se dislocó un pie, pero la niña seguía arrastrando porque no sentía dolor. Se dañó súper horrible sus piecitos, hasta que tuvieron que amputárselos. Decía que una vez su madre la encontró, o escuchó que estaba como riéndose en la sala de su casa, y era que la niñita se había cortado un pedazo de dedo y ella estaba escribiendo con sangre en la pared. Ella se estaba riendo porque ella no sentía, solo estaba escribiendo con sangre. Entonces nos damos cuenta por qué el Señor permite el dolor en nuestras vidas.
¿por qué viene esa reacción cuando nos golpeamos, cuando hieren nuestros sentimientos, cuando perdemos un familiar, cuando perdemos un ser querido, cuando el novio nos desprecia, o la novia o la esposa? Es porque nosotros tenemos un corazón y nuestro cuerpo reacciona para protegerse, para no volver a caer en eso mismo. El cuerpo se autoprotege. Entonces el dolor viene a ser una bendición. Qué horrible sería, ¿verdad? E incluso decían que la gente que no siente el dolor, a veces su lengua pierde en pedazos porque se muerden y no sienten nada. No sienten el dolor hasta que ven la sangre, pero qué horrible sería, ¿verdad, hermano? Entonces, ¿cuánto pueden decir gracias a Dios que somos sensibles? ¿Verdad que es una bendición, hermano? Amén. Porque donde pegamos ahí ya no queremos volver a chocar. Y es por eso que el Señor permite el dolor en nuestras vidas. Y este libro de Job, usted sabe que se trata del sufrimiento de este hombre, y aquí está hablando uno de sus amigos, que en un momento empezaron a acusarlo, Elifaz se llama, y a acusar a Job como que había pecado. O sea, no es posible, Job, que tú vas a pasar tanta desgracia y no sea porque tú pecaste. Y a veces hay mucho movimiento cristiano que no cree en esta área de que Dios castigue, porque todo es victoria, todo es triunfo, amén, y las enfermedades, todo es el diablo. Pero la palabra de Dios nos enseña que hay enfermedades que pueden venir por causa de nuestro pecado. El Evangelio de Juan capítulo 5 en su versículo 1 en adelante narra la historia de aquel hombre que estaba paralítico por 38 años. Y él estaba a orillas de aquel estanque de Betesda, dice la palabra del Señor. El Señor le dijo: ¿por qué estás ahí tanto tiempo? ¿Por qué no haces otra cosa? Dijo: no puedo moverme, Señor. Y cuando el estanque se mueve, el agua se mueve, porque ellos creían, se cree que era una creencia, no que de verdad pasaba. Se cree que habían corrientes que movían las aguas, y aquella gente esperaba por tanto tiempo un milagro. Amén. Pero llegó Jesús y precisamente se escoge a ese hombre que tenía 38 años de estar postrado en esa cama. Y el Señor le dice: ¿quieres ser sanado? Y él dice: Señor, pero cuando el agua se mueve, no hay quien me lleve, porque obviamente todos querían. Dice que habían ciegos, paralíticos y gente que estaba postrada, cojos y paralíticos. Todo el mundo quería ser el primero que se metía porque querían ser sanados. ¿Quién cree que usted iba a perder la oportunidad? Todos querían sanarse, nadie lo metía. Pero el Señor le dice: toma tu lecho y anda, camina. Y eso fue un milagro espectacular que narra la palabra del Señor. Pero el Señor se desaparece porque siempre estaban por ahí, amén, los fariseos que lo criticaban porque esa sanidad fue en un día de reposo. Dice que ¿quién fue el que te sanó? Le dijeron: no te es lícito llevar tu cama porque es día de reposo. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Así como cuando nosotros no venimos a adorar, sino que estamos fijándonos qué hace el otro hermano, el vecino, en vez de darle gracias al Señor por lo que ya ha hecho en nuestras vidas, aleluya, por lo que sigue haciendo. Pero el Señor dice que en el versículo 14 que el Señor se lo vuelve a encontrar y le dice: mira que tú has sido sanado, pero ten cuidado y no vuelvas a pecar, no sea que te venga algo peor. Entonces el Señor muestra, que da a entender que ese hombre era causa del pecado, que estaba ahí paralítico. El Señor lo advierte, como le dijo a la mujer adúltera: vete, pero no peques más. El pecado te va a hacer daño, la próxima te matan. Así que aprovecha la oportunidad que te estoy dando. En el libro de Apocalipsis, cuando habla a las iglesias, donde dice que habla a los que advierten sobre aquel espíritu de Jezabel que se movía en la iglesia, el Señor les advierte que si no se arrepienten, Él los echará en cama. ¿Qué entiende usted? Y van a caer enfermos, hermano, amén. Y yo los heriré de muerte si no se arrepienten, dice el Señor. Y es que ese es nuestro Dios, ese lado que a nosotros no nos gusta muchas veces. Pero es que el Señor es santo, y debido a que es santo, Él tiene que castigar la maldad, tiene que castigar el pecado. Hermano, cuando habla el libro de Deuteronomio, que es un libro tan conocido y a veces leído, y hablamos de las bendiciones y de las maldiciones, pero a veces nosotros lo leemos sin prestar atención. Pero el Señor advierte a su pueblo mucho
de no andar en pecado, de no darle la espalda al Señor. Mire el versículo 15 del capítulo 28 de Deuteronomio, dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y maldita tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrada y maldito en tu salir. ¿Quién quiere este discurso para él, hermano? ¿Alguien de ustedes quiere? ¿Sabe cuando en el idioma original, cuando habla de maldecir, quiere decir como que Dios lo va a desgajar? Y cuando habla de bendecir, es como que Dios lo injerta en el árbol, ¿verdad? Maldecir es arrancar, o sea, no recibiremos las bendiciones de parte del Señor. Pero cuando habla el Señor, te bendecirá porque obedezcas, que como el Señor te injerte a esa planta y recibas los nutrientes de esa planta. Es importante saber, porque apartado de Él nada somos, hermano, cuando le damos la espalda a la palabra del Señor. Y dice: Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano, e hicieres hasta que seas destruido, y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad, hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, y esto es como una tuberculosis, de fiebre, de inflamación de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo. Sé que el añublo es como un parásito, como un hongo que ataca los cereales. Entonces la gente que comía de ese cereal infectado obviamente se enfermaba de eso. Vemos enfermedades tan extrañas, pero la Biblia nos menciona algunas desde tiempos antiguos, mi amado hermano, que vienen por causa de la desobediencia. Y te perseguirán, dice, hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. ¿Qué quiere decir? Iba a haber sequía, no iba a haber lluvia. ¿Ha visto la tierra en algunos lugares cómo está? Partida, hermanos. La gente muere de sed, la gente muere de hambre, y debido a la pandemia las tasas de mortalidad por causa de hambre están aumentando y se están disparando. Estados Unidos, que es la potencia del mundo, amén, donde hay tanta abundancia de comida, hay gente que ya sufre hambre. La tasa de desempleo, hermanos, se elevó, amén. Por lo tanto, este país empieza a padecer o a cosechar el fruto de su pecado, el fruto de dejar a Dios. Y de Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás delante de ellos. Y serás vejado o humillado por todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Hermano, esto pasó cuando llegó el cautiverio. Los babilonios invadieron Jerusalén y esto fue terrible. Dios les advirtió por medio de Jeremías: no te preocupes. Jeremías por eso le dijo: no te cases, tú sigues predicando, porque ni van a tener tiempo para llorar a sus muertos. Lo que le viene a esta tierra será terrible. Entonces, si usted puede ver, el mayor ejemplo es el pueblo de Israel geográfico, hermano, de lo que ha padecido por causa de dejar esta palabra que aún sigue vigente. Porque muchas veces nosotros queremos tomar los beneficios, pero olvidamos los mandamientos del Señor. Ahí no nos conviene. La palabra del Señor dice que Él de 2 pueblos hizo uno solo. No, eso es para Israel, decimos nosotros. Las maldiciones eran para Israel. El que serán desgajados eran para ellos. No, mi hermano, esto sigue vigente porque el Señor nos hizo un solo pueblo y su palabra no ha cambiado. Nosotros tenemos que temblar delante de la presencia del Señor, temblar cuando escuchemos su palabra, ser temerosos porque estamos viviendo y esto se sigue repitiendo. Usted lee la Biblia y el pueblo de Israel
dejó a Dios y Dios los entregó a sus enemigos. Usted lo ve a través de la Biblia, pero usted lo ve en nuestra historia. Nosotros y la hermana Lucy dejó al Señor y al Señor le dio la espalda, le vino juicio. Y miramos gente en el evangelio, hermano, que usted, Dios mío, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasa al hermano? No puede caer, no puede ser que cayó tan bajo. Hay hermanos que pueden caer tan bajo y quedar ciegos en el pecado por causa del fuego. Claro que sí, hermano. Típico aquel hombre que deja a su mujer hermosa y se va con una que encontró en la calle. Usted dice, ¿qué le pasó a ese? Pues tiene ceguera por castigo, por su pecado. ¿Cómo no apreció a su esposa o a su esposo? Suele pasar. ¿Qué está pasando? Porque el pecado nos pone una venda, hermano. Es en un descuidito así, hermano, cuando acuerda estamos atrapados. La serpiente nos enrolla como esa anaconda, amén, que agarra a su presa y después no puede respirar y nos va quebrantando ese pecado hasta que nos destroza. Porque para muchos el juicio puede ser la muerte, como dice 1 Corintios 11. Cuando iban a tomar la cena del Señor, cada uno examínese cómo anda. Porque por no examinarse, muchos han recibido juicio. Y hay algunos que duermen, dice, amén. Y eso quiere decir algunos que se han muerto por juicio, por no discernir el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque a veces estamos en la iglesia y pensamos que Dios es un payaso o a saber qué, hermano. Que Dios es sordo y que Dios es ciego y que nosotros podemos escondernos de Él, y el cristiano hace y deshace y dice, aquí no me ve el pastor, aquí no me ven los hermanos. Pero aquel que tiene ojos como de llama de fuego, te mira en el rincón más oscuro y lee tus pensamientos, mi amado hermano, que aún no está la palabra en nuestra boca y Él ya la sabe. Mal pensado, solo pasas hablando de tus hermanos, pasas criticando, y Él abomina la lengua mentirosa. Ayer nos leían ese versículo, hermano, y se lo recordamos hoy. Todos esos pecados delante del Señor, y los juicios a través de la historia han sido terribles, pero no es la excepción lo que estamos viviendo, y no es la excepción, ni nos hagamos como que ya pasó todo, hermano. Cosas peores vienen a este mundo, pero si usted analiza lo que está en este mundo, es terrible. Es vergonzoso lo que ellos antes hacían a oscuras. Ahora, hermano, no se tapa la gente para pecar. Aún el cristiano que se dice ser cristiano, amén, se le exhorta en la iglesia y sale con la cara parada. El cristiano ha perdido la vergüenza. Aún el pueblo de Dios ha perdido la vergüenza. No hay pudor, no hay temor de Dios. Aleluya. Nos hemos ensoberbecido. Y es por eso, como dice la palabra de Dios, el juicio debe comenzar por la casa del Señor. No nos sorprendamos, no lloremos ni culpemos al diablo, amén. Porque todos le echamos la culpa al diablo nosotros, hermanos. Ay, que el diablo o este diablo, qué oposición, es que yo ando en la unción porque oré anoche y por eso. No, hermano, a veces tenemos pecados ocultos. Hay pecados que no hemos confesado. Hay pecados que nos hacemos los locos, o hay cosas que nosotros pensamos que no son pecados, porque nos acostumbramos a ellos y ya las pensamos, eso no es nada. El chisme, no, yo no soy chismoso, solo que no soy chismoso, pero me entretiene, dicen. Pero eso es un pecado grave delante del Señor. La murmuración. Dice el 27, Jehová te herirá con úlcera, con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna. ¿Cuántos sarnosos habrán por ahí? Amén. Y con comezón de que no pueda ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Usted sabe, hermanos, que las enfermedades mentales son las enfermedades más de moda ahorita. 300 millones de personas con depresión en el 2007, leí una noticia yo, pero aumentó un 14% en el mismo año. La gente turbada no sabe qué hacer. Ahorita que vino la pandemia, gente suicidando, gente enloquecida, porque no hay temor de Dios. Y si no hay temor de Dios, tampoco tenemos confianza en Él, porque cuando aprendemos a ser temerosos de Dios, honramos su palabra, nos conducimos como hijos de Dios y aprendemos que Dios es fiel, que en los momentos difíciles no nos dejará,
que Él estará ahí, hermano, aunque los montes se trasladen de un lugar a otro, como dice la palabra del Señor. Pero esto va a la par, hermano, el temor de Dios para recibir sus bendiciones. Y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad. Y no serás prosperado en tus caminos. Y no serás sino oprimido y robado todos los días. Y no habrá quien te salve. Hermano, ahora el asaltante llega y le dice, dame tu teléfono. Hermano, hay gente que se muere por un teléfono en nuestros países, como es el ídolo, ¿verdad? Ay, que es el iPhone, no sé qué, amén. Y ahí lo mata el asaltante. Llegan y me voy a llevar esas vacas. Y ni digas nada porque ahorita te mueres. Hermano, extorsionan hasta las iglesias en nuestros países. Usted se dio cuenta de eso, amén. Que los pandilleros ya no respetaban ni la casa del Señor, y le van del pastor, me das tanto hasta la tarifa, y allá que es triste para recoger una ofrenda, hermano, amén. No hay respeto, ya ni por las cosas del Señor, que antes se respetaba. Te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Eso es guau, hermano, qué tremendo. ¿Cuánto pasa eso igual? Ya no hay temor, hermano. Ahora los mismos hermanos de la iglesia le quieren robar la mujer al hermano. Y todavía no me digas nada, que vos tuviste la culpa, la descuidaste. Gente sin temor de Dios. Aún los ministros que ministran en los altares, ya no hay temor, todo es un descaro. Y dice, plantarás viña y no la disfrutarás. Tu buey será matado delante de tus ojos y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado delante de ti y no será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos. El 34 dice, enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Te herirá Jehová con maligna pústula, dice, en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que pueda ser curado. ¿Sabe que la pústula eran como infecciones, tumores llenos de pus en la piel o hasta dentro de un cuerpo? Dice aquí que no puede ser curado, enfermedades graves, mi amado hermano, aleluya. El versículo 58 dice, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente las plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo toda enfermedad y toda plaga que no esté escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que sea destruido. Wow, y quien escucha eso dice, ¿y no que Dios es amor? Porque mucha gente así dice, ¿y no que Dios es bueno? Pues porque Él es bueno y detesta el pecado. Por eso tiene que venir juicio, hermano. Y Dios no tiene niños preferidos. Usted dice, a mí Dios me ama, pues alístese. Si lo ama, espere la vara. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Siéntase afortunado. Cuando usted es corregido, diga, gracias, Padre. ¿Cuántos han sido corregidos por Dios? Yo he sido corregida por Dios. Y en el momento ninguna disciplina es agradable, como dice el libro de Hebreos. Pero usted dice después, Señor, qué misericordia tan grande, porque no me mataste, me dejaste vivo para contar tus maravillas y para contar que tú eres perdonador, que eres lento para la ira, pero grande en misericordia, Padre. Y gracias, Señor, aleluya. Y como dijo aquí Elifaz acertadamente esta palabra, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, dichoso, feliz, hermano, aleluya. Oh, qué lindo es ser hijo de Dios, hermano. ¿Por qué castiga a su hijo usted? ¿Por qué lo castiga? ¿Por qué lo corrige? La Biblia enseña ampliamente eso, que el castigo, la disciplina a un niño
es la expresión del amor más grande que usted le da. Porque si usted no la disciplina, irá a quedar preso, se lo matarán en la calle y usted no ama a su hijo. Consentidos, muchas veces tenemos esos niños, hermanos, pero son perversos. Estamos creando una generación tremenda. Niños que le pegan al papá, niños que le pegan a la mamá. Y si no me voy de aquí, si no me dejas hacer mis leyes, váyase de la casa, ven. Vaya, pruebe lo que es el pecado, vaya, pruebe que... Mira, hermano, a mí algo Dios me enseñó en esos casi 5 años de enfermedad. Me enseñó que la muerte me va a llegar aunque yo tenga miedo, o aunque no tenga miedo, aunque no quiera. Que Dios dejó estipulado nuestros días y nos vamos a morir el día, el segundo, el minuto que Dios estipuló. Aunque estemos con el tembleque, yo no me quiero morir. Cuando Dios diga hasta aquí, tus días están marcados. No hemos muerto todavía, hermano, ya pasó un año de pandemia. Empezamos otro, porque todavía no nos ha llegado la hora. Solo Dios sabe de qué vamos a morir. Y yo aprendí eso y aprendí algo con mis hijas. Cuando un hijo se rebele, usted clame por su hijo. Y usted sea ejemplo de sus hijos. Que cuando usted se le pare al frente, yo no te doy ese ejemplo. Así que pararla, o toca decir, te me vas de la casa, porque aquí se respeta. Somos una familia temerosa de Dios y tú no me vas a meter el mundo y al diablo en la casa. Y que se va a ir el niño, no es que me lo van a matar, no se va a morir si no es su día. Ni va a morir de nada de que Dios no permita. Y si lo matan por allá, pues ese era su juicio. Y Dios es justo, Dios es santo, Dios es bueno. Y Él será bueno siempre, hermano, amén. Así que usted a veces los papás estamos ahí con el tembleque, con el infarto. Ay, ¿qué le va a pasar a la niña? ¿Qué le va a pasar al niño? Y por eso tienes un montón de malcriados allá en la casa, amén. No tenga miedo, nuestro Dios es poderoso, hermano. Y nuestros hijos están bajo la cobertura de nuestro Dios. Pero tampoco usted se ponga aguadito porque en la nuca se le suben los hijos. Hermano, los hijos, si usted se deja, le pegan ya cuando le paran el pechito de adolescente. Y que para qué vení para acá. Aquí donde me ve toda tullidita a mí, mis hijas pueden estar más grandes que yo, la que tiene 16, ya me pasó. Pero ellas saben que cuando mamá dice algo y se les pone seria, sentate, o yo te aplaco. Que a mí no me ha tenido miedo nunca, hermano. Jamás se han atrevido a decir, te voy a llamar al 911. Porque les va en feria. Lo llamás, pero te voy a dejar, pero bien calentadita. Jamás se les ha ocurrido, hermano. No se dejen amenazar por sus hijos ustedes. Porque qué clase de iglesia somos, que en este tiempo tan terrible no tenemos un poco de autoridad, ni siquiera con nuestros hijos. Qué clase de gente estamos criando nosotros, hermano, amén. Porque si no, no se preocupe que allá el mundo se los corrige. Bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecie la corrección del Todopoderoso. No se vaya, por favor, cuando las puertas se le cierran. A veces se cierra el área financiera, pero ¿sabe qué? A veces no cumplimos la palabra del Señor. Cuando se cierra la puerta, Señor, ¿qué está pasando si yo voy a la iglesia? Pero no diezmas. Y hay reglas en la Biblia, hay principios bíblicos para nuestras bendiciones. Hay gente que se mata con 2, 3, 4 trabajos. Van pandos a nuestros países, hermano. Van con su columna torcida allá y nunca ven prosperidad. Porque no han escuchado la palabra de Dios. Nosotros hablamos con gente que ha entendido esos principios, que si los hermanos entendieran. Porque hay gente que se regocija y mire que ni fui a trabajar y cómo Dios me bendijo. Mire cómo se me multiplicó porque Dios lo prometió. Y a veces tenemos a un Dios, hermanos, denle gloria al Señor, amén. Y no estoy enojada, solo que yo me emociono a veces. Aleluya. Hasta se me fue, perdí el hilo, hermano. Estábamos hablando de que a veces nosotros hacemos a Dios de algunas áreas de nuestras vidas, pero en otras decimos, aquí no te metas, Señor. Ahí usted es un idólatra. Usted tiene otro Dios que gobierna su vida. Y esos son donde nosotros, cuando Dios en el tiempo de Débora dice que Dios entregó el pueblo a sus enemigos porque el pueblo había alzado otros dioses. Entonces Dios los abandonó. Examinemos nuestra vida cuando en un área de nuestra vida usted miramos, ¿qué está pasando aquí? Yo miro como que hecho en sacos rotos.
¿qué pasa? Estoy cansado, estoy envejeciendo y mi propósito no se ha cumplido. Y a veces puede ser, hermano, porque el Señor sabe que hay cosas que nos hacen daño a nosotros. Algunos solo han querido, es que yo quiero la casa del año allá en mi país y me largo de aquí, pero el Señor sabe que si te largas de aquí, allá te espera el diablo y ya ni te vas a congregar, y por eso no te ha dejado ir y no te ha permitido cumplir tus metas. Él sabe dónde nos tiene, cuando nosotros somos fieles. Pero si usted es infiel, examinémonos, como dice la palabra. Examinémonos a ver si andamos en la fe, a ver si andamos en obediencia, a ver si andamos en la palabra del Señor, porque es necesario que también pasemos necesidades. A veces usted lo primero que apartó es su diezmo y su ofrenda, pero en la semana tuvo estrechez. En la semana solo alcanzó para los frijolitos ahí con tortillita y huevito, pero usted se siente contento porque usted cumplió con un mandamiento. Aleluya. Usted se revela, aleluya, pues me gozo, estoy vivo y tengo frijoles y le doy gracias al Señor. No menospreciemos la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga. Mire qué lindo. Pero Él la vendará. ¿Cuáles son sus problemas? ¿Cuál es su llaga? ¿Cuál es su necesidad? Porque a veces no podemos aceptar y pensamos que si algo malo nos pasa, se nos salió y Dios nos dejó. Ay, Dios mío, ¿qué pasó? Se fue, Dios me abandonó. No se preocupe. Dios tiene control de esa situación tan grave. Él permitió que padezca esa enfermedad tan grave o esa situación difícil. Él dio esa llaga, pero Él ya tiene las vendas listas. Tiene el aceite para ungir la herida. Solo Él sabe cuándo es el tiempo, el día de la sanidad. Él sabe cuántos días usted necesita para en esa prueba, en esa necesidad, que aunque haya sido por nuestro pecado, el Señor por amor nos corrige y nos dice: hijo mío, te estabas desviando y este porracito vino porque te amo. Y si no te hago esta herida, tú siguieras caminando por el camino que te llevaba a la perdición. Y es por eso que vino esa herida, porque te amo. Así que no menospreciemos la corrección de nuestro Padre. Salmo 119, 67 dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. ¿Cuántos pueden decir eso, hermano? Es que en aquel tiempo, cuando Dios me corrigió, yo andaba descarriado. Es que nos podemos descarriar adentro de la iglesia, hermano. Usted puede venir martes, los días que tenemos culto aquí, viernes, sábado, domingo, y usted se siente, yo estoy en la iglesia. Muchos andan fuera de la iglesia. Su corazón está alejado, su cuerpo llega, pero anda descarriado. Y es necesario muchas veces que venga la humillación para nosotros, gente. Señor santo, me despertaste, estaba dormido. Y eso es lo que dice el salmista aquí: antes que fuera yo humillado, yo andaba descarriado y no me daba cuenta. Mas ahora dice que aprendió en la corrección, que aprendió en la humillación. ¿Para qué viene esa humillación? Para guardar su palabra, porque ella es la que nos evita el dolor, hermano. Ella es medicina a nuestro hueso, como dice la palabra del Señor. Aleluya. El mismo Salmo 119 en su capítulo 71 dice: bueno es haber sido humillado, sigue diciendo el salmista, para que aprenda tus estatutos. Yo he escuchado a muchos de ustedes, o yo mismo puedo decir: gracias a Dios que mi mamá me daba duro. Gracias a Dios que mi papá era estricto, porque yo era canela fina. Si no me hubieran matado. Mis amigos no eran buena gente. Gracias a Dios que eran estrictos mis papás. Gracias al Señor, eso me salvó. Y dice la palabra del Señor que si nuestros padres aquí nos educan como a ellos piensan que, bueno, a algunos les daban con el garrote, hermano. Algunos los desmayaban. Algunos a pedradas si se le corría. Mi mamá, yo me acuerdo que una vez nos tiró piedras, hermano, a mí, con mi hermana. Nos mandó a hacer algo y nosotros salimos corriendo, me agarró piedras y la luz. Estaba chiquita yo, hermano, una de las travesuras que a lavar algo nos mandó. Y por estar con mi hermana, no tú hacerlo, nadie lo hizo.
O sea que no me obedecieron, dijo mi mamá, amén. Y salimos corriendo nosotros, agarra pedrada, hermano, que si no saltamos nos da duro, amén. Pero gloria a Dios por esos padres que se preocupaban por estas no van a hacer lo que les da la gana. A esto yo lo voy a criar, que nos fuéramos para la casa ajena, hermano, y no le dijéramos nada y nos quedáramos allá. Llegaba mi mamá con una vara allá al portón. Lucy, Leila, ¿es que acaso no tienen casa ustedes? Y nosotros, porque no teníamos televisor, nos íbamos a la pulpería a comprar un topoillo y ahí nos quedábamos haciendo las loquitas, chupando el topoillo y viendo tele, hermano, amén. Pero una madre que nos amaba, un padre que estaba pendiente de nosotros. Y como Dios, hermano, siendo el Dios todopoderoso, la fuente del amor, ¿cómo usted cree que nos va a dejar desenfrenados? Tiene que venir la corrección. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos, dice, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Mire qué lindo. Porque Él es fiel, porque Él no nos deja, porque Él está pendiente de nosotros. Por eso nos aflige muchas veces, hermano. Qué lindo es nuestro Padre. Salmo 32, usted sabe que es un salmo muy conocido porque es un salmo de David, y se entiende que David escribió este salmo cuando había pecado con la mujer de Urías Eteo. Le robó la mujer a su prójimo, amén. Y David no solo pecó, él quiso tapar el ojo al macho, como diríamos en Honduras, tapar su pecado, amén. Aún quería echarle su carga al prójimo que le estaba robando a su mujer. Ustedes saben la historia, creo que el hermano la mencionaba ayer, amén. Pero tanto así que por cubrir ese pecado, él comete otro pecado. Y ese es el problema del pecado. Un pecado es como una reacción en cadena. Un pecado nos lleva a cometer otro. Le falla usted a su esposa, usted miente. Ahora usted es un adúltero y usted es un mentiroso. Amén. Y empieza, y después algunos hasta mandan a matar al marido, como David. Pasa eso, hermano, me estorba. Amén. Y quien se me ponga encima, eso trae el pecado, pecado tras pecado tras pecado. Y David pasó por un tiempo haciéndose loquito hasta que Dios lo enfrentó. Gracias al Señor en su misericordia. Porque aquí no, hermano, no hay estándares de que porque yo soy el pastor, que por soy la esposa del pastor, o porque soy el levita. No, a mí Dios me tiene más paciencia. Más nos exige a nosotros Dios. David era el rey, era el llamado a guiar al pueblo por medio de la palabra del Señor. No se podía dar el lujo no confesar su pecado. Y es para nosotros entender, hermano, que ninguno de nosotros está vacunado contra el pecado. No nos confiemos. No es que yo, hermano, yo ayuno toda la semana, yo oro, hermano, ¿cómo me voy? Viera qué oraciones que me voy. Pues más confíe, no se confíe. Más lo odia Satanás. Entre más usted escala, viene un demonio más fuerte, hermano, amén. O le manda una pandillita más tremenda para que lo ataquen. Y el enemigo está como león rugiente. ¿Cuál es la debilidad de este o esta? A ver en qué se confía, por dónde le agarra. Y el pecado, hermano, llega por, así usted no lo está llamando. Él es como un perro que ladra a su alrededor, amén, como esos lobos hambrientos detrás de nosotros, a ver por dónde nos hace caer. Y aquí estaba David en este Salmo 32, y David calladito, hasta que el profeta Natán llega, y usted sabe la parábola que le dijo. Y todavía cuando nosotros pecamos, hermano, nosotros no miramos. Pero si mira al hermano pecar, el hermano ya viste que pecadote se echó, y empieza a publicarlo usted hasta por el Facebook. Se dieron cuenta, pero usted tiene otro peor y usted no lo mira. Ese fue David en este, hermano, en este salmo que nos narra. Amén. Llegó el profeta a decirle a David, sabes que había una vez, amén, un hombre que solo tenía una ovejita y la cuidaba, amén, hasta dormía con ella, amaba aquella corderita. Pero había otro hombre que tenía muchas, y vino alguien de lejos. ¿Y qué cree David? El que tenía muchas fue y agarró la de que solo tenía una y la mató, fíjate, lo dejó sin ovejita. Y David dijo, el tal merece pagar lo que dice la ley, el tal merece aún la muerte. Ay, hermano, ¿verdad que así somos nosotros? Yo miro ese pasaje y yo digo, pero cuando nos toca aplicar la ley a nosotros, ¿verdad? Y eso me recuerda, hermano, denle gloria al Señor,
Que lo maten, dijo David, y que pague su pecado. ¿Se acuerdan de aquel hombre? Era Judá, ¿verdad? Con la que se disfrazó, que es la nuera, Tamar, igualito. La mujer se disfraza de prostituta, el hombre se metió. El patriarca, mi amado hermano, Judá, de donde viene el león de la tribu de Judá, de donde había de venir descendencia, el Mesías, para que mire nuestra fragilidad y que el ser humano siempre ha sido un necesitado de Dios, amén. Se acuesta con la mujer, no andaba dinero cash, ahora irían sonando la tarjeta, y las prostitutas también cargan ahí ahora ya. Aquí pagás, no te preocupes, hombre, pero ahí no habían tarjetas. Te dejo empeñado mi báculo y mi sello, creo que le dice, amén. Pero a él se le olvidó, porque es que sí pasa cuando debemos, a veces se nos olvida, ¿verdad, hermano? ¿A cuántos les olvida? A veces debemos y se nos olvida. Pero a Tamar le fue creciendo la barriguita, porque estas cosas no se pueden ocultar. Y le han dicho al que era su suegro antes, amén, ¿te embarazada Tamar? Pues quémenla, mátenla, como la ley dice, apedréenla. Ha fallado esa mujer. Y le manda a decir, aquí te mando tu sellito y el báculo que dejaste empeñado. El varón, el dueño de estos objetos, ese es el papá de mis hijos. Y él dijo, más justa eres que yo, mujer. Pero la historia no cambia, mi amado hermano. ¿Cómo juzgamos nosotros a nuestros hermanos que caen? Pero nos gusta hacer fuego de la leña seca, ¿verdad, hermano? Pero ¿sabe que eso es mismo causa del pecado? No nos deja ver nuestros propios pecados. Por eso David dijo, purifícame con hisopo. Y el mismo Salmo 51 que escribe en el mismo contexto de ese pecado con Betsabé, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Escudriña mi corazón, Señor, pruébalo, porque el David de ese Salmo 32 no miraba su pecado. Pero cuando Natán le dijo, no, mi amigo, ese eres tú, y dale gracias a Dios que Dios va a juzgar tu pecado, y tu hijo que procreaste en ese pecado va a morir. Y David entendió, porque dice que David se afligió, no comió y nada, y cuando le dijeron se murió el niño, no te mató a ti, te dejó vivo, tuvo misericordia, juzgó tu pecado, porque el Señor es justo. Él sabía que no podías convivir contentito con el resultado de tu pecado. Y a veces nosotros no medimos la consecuencia, no pensamos para pecar en las consecuencias, mi amado hermano. Y David dice que en el proceso que él se cayó, se envejecieron mis huesos, dice, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Ahí confiesa David, se liberó hasta que el profeta lo enfrenta. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste mi pecado. Hermano, qué bendición tenemos de tener a nuestro Dios, que si aún ahorita nosotros estamos en pecado, todavía estamos vivos, mi amado hermano. El Señor está esperando que nosotros confesemos, porque el que encubre su pecado, esa es la palabra, no prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta, porque no le decir, ay, sí me arrepiento, y sigue con la mujer ajena. Me arrepiento y le sigue poniendo los cuernos a su esposa. Sigue usted texteando con aquella que fue su novia o su novio, amén. Porque muchos cristianos juegan así. ¿Para qué usted quiere tener los ex de amigos? ¿Para qué? No, así solo somos amigos y ahora yo me sujeto a mi mente. Pues si es una persona sujeta, tiemble delante de la presencia del Señor. Corte, que esas no son amistades saludables. No pueden ser amigos. ¿Y para qué, hermano? ¿Para que esté pensando quién le dio el primer beso? ¿Y cómo era la novia? ¿Y cómo era el novio? Ahora usted tiene un marido y una mujer que respetar. Así que controlémonos, porque por esas cosas vienen los juicios de Dios. Y nosotros, ay, ¿qué pasó? Ay, el pastor es el malo, ando turbado. Ay, lo que dijo el pastor, cómo predica, no tiene misericordia. La hermana Lucy fue que nos macheteó hoy. Le estoy hablando que tengamos cuidado. Solo vengo a decir lo que la palabra de Dios dice.
Si usted no anda en pecado, gloria al Señor. Pero algunos ya fuimos juzgados por nuestros pecados, siendo hijos, hermano. Que la palabra de Dios dice que si decimos que no pecamos, somos mentirosos, hacemos mentiroso a Dios. Todos los días pecamos. De pensamiento, de palabra, de la vista, hermano, pecamos. Y cada día hay que ponernos a cuenta con el Señor. En el mismo Salmo 32 dice: no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ponerle cabestro o un freno en su boca para que pueda volverse a ti. ¿Sabe qué es un cabestro, verdad? Como una rienda que le amarran aquí en la boca. Hasta los perros bravos a veces se las ponen. De ahí amarran la rienda al caballo y le ponen un freno, porque donde el caballo quiere correr por donde él quiere, le jalan la rienda y eso le daña su boca. Así viene Dios muchas veces, porque no entendemos con la predicación. Nos predica el viernes, se nos predica el sábado, nos predica el domingo, vuelve el otro mes. Ay, estos hermanos solo de pecado hablan, porque hay iglesia pecando. La palabra no viene de puro gusto. Cree que, hermano, hay gente que se ofende. Para mí preparó el mensaje. Usted se cree, ahí muestra su orgullo usted. Ay, qué importante se cree que es para los 7 días atribulado uno para solo para ni predicar para usted, pues. Amén. Venimos a predicar para toda la iglesia, para aquellos que van a atender por internet, por la radio, por donde sea. Pero hasta ahí mostramos orgullo cuando se dice: por mí lo dice. Es que sabía mi vida. Yo por eso paso en mi casa y no salgo, hermano. No quisiera saber nada de su vida, para que la hora que yo predique no digan: es que ya lo sabía, por mí viene a predicar. Y si lo sé, se lo digo a usted, yo no tengo problema. Hermano, tenga cuidado, por donde usted va a chocar. Amén. Y es por eso que ahora hasta el predicador, hermano, tiene que tener raya. ¿Cómo le predico a esta iglesia? Porque se enojan. Pues se enojen, hermano. Se le está predicando una palabra para salvar su vida, para evitarle el dolor, amén, para evitarle la angustia. Proverbios 26:3 dice: el látigo para el caballo, el cabestro para el asno, y la vara para la espalda del necio. Se nos habla. Yo creo que en la carne vino el hermano, y la hermana no, digamos, no tiene cara que ayune que ora. En la carne vino. Pues le habla a Dios después por el ungido. ¿Qué quiere? ¿Que le aparezca la mula de Balaam? De repente el perro de su casa le habla: pecador, arrepiéntete. El gato: pecador. Y loco va a acabar usted en el manicomio por no haber atendido la palabra del Señor. ¿Qué quiere? ¿Quiere la palabra? Porque solo si somos muy animalescos nosotros, que vamos con los hijos. ¿Qué hacemos con los hijos nosotros, hermano? Hijo, obedeceme, vaya a hacer eso por favor, hijo. ¿Verdad que así hablamos? ¿O es usted aquel que agarra un palo y le va a dar en la cabeza a su hijo sin decirle nada qué es lo malo que está haciendo? Usted le dice: mira, hijo, lo que hiciste está mal, no me agradó, por favor no lo vuelvas a hacer, porque te voy a castigar. Y a veces nosotros hasta 2, 3 veces, hermano. No hagas eso, porque en verdad que duele pegarle a un hijo. Ay, papá, quiere llorar usted con ellos, papá, se hace el fuerte al macho, cuidadito, llora, porque ahí lo conocen, no sé, mi mamá llora, por eso me pega quedito. A llorar allá donde no lo miren, hermano, porque recuerden que porque los ama. Amén. Y por eso viene la palabra del Señor. Amén. Dios es más amoroso que nosotros. Él primero nos habla, para que a veces estamos oídos sordos y necios, como hasta que viene la vara para la espalda. Amén. Uy, esa sí me dolió, Señor. Ay, Padre, es que de verdad que el hermano ya había predicado de eso. Tú me mandaste a decir ese día, Señor, y yo me fui para el baño. Me salí del culto y no te quise atender, y ese día tú querías salvarme de la vara. Hermano, cuando venga aquí, venga a escuchar palabra de Dios, no sea irrespetuoso. Si no, quedes en su casa durmiendo. Aquí venimos a adorar y exaltar el nombre del Señor. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Nunca le dé cuerda al que está mal. El pueblo anda malo, hay que decir que está mal, hermano. Yo le agradezco tanto a Dios por aquellos que me corrigen. Gracias a Dios por mi esposo que me luce y ten cuidado en esta área de tu vida. Ten cuidado. Gracias, amor, gracias por corregirme.
O alguien me puede decir, hermana, usted trazó mal el mensaje. Gracias, hermano. Si fíjese que no me fijé, voy a corregirlo. Yo no me enojo, hermano. Aunque en el momento no nos guste, pero sé por qué es por mi bien. Y le agradezco a Dios cuando manda corrección. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Nunca le demos la razón a quien la tiene. ¿Ve por qué Dios no nos puede aplaudir lo que hacemos nosotros? Porque Él no es necio, hermano. Él no se va a poner a la misma altura de nosotros. Eso le dice al impío: ¿pensabas que yo era como tú? ¿Pensabas que yo iba a caminar como tú? Ten cuidado porque te despedazaré, dice el Salmo 50, si no está mal. Enderézate. No me agrada el impío en su necedad, mucho menos sus hijos, hermano. Amén. Póngase de pie en esta hora. Gloria a Dios, ya fue la hora, va a ser, hermano. Amén. Gloria al Señor, hermano. Amén. ¿Ha leído alguna vez el Salmo 119? Léalo. El salmo más largo habla de las maravillas de la palabra de Dios. Porque yo le puedo venir a usted a marcar el pecado, pero ¿cuál es la medicina? La medicina es escudriñar la palabra del Señor y ponerla por obra. Y eso nos libra de caer en pecado. En mi corazón he guardado tu dicho, dijo David, Salmo 119:11, para no pecar contra ti. No David, es desconocido, es anónimo este salmo si no estoy mal, pero habla hermoso. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. ¿Qué es la ley de Jehová? La instrucción de Dios, la orientación de Dios para nuestra vida. Por eso aquel salmista se deleita: cuánto amo tu ley, Señor. Bienaventurados, dicen, los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces, mire qué lindo, no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Entonces no sería avergonzado, esa es la palabra de Dios, cuando atendiese a tus mandamientos. Pongamos por obra su palabra, hermano. Hay una alabanza que dice: soy una vasija quebrantada. Si la cantamos mientras oramos y damos gracias al Señor por su palabra. El Señor no habla por gusto, hermano, ¿ven? El Señor me habla a mí cuando preparo el mensaje, pero sé que también le quería hablar a usted.